un fin, una misión, cada uno con una función distinta, que es la de aportar al mantenimiento de la homeostasis. Esa es la razón de ser de las células. Cuando una célula o un tejido pierde esa capacidad, el organismo lo reconoce, lo fagocita y lo recicla. Esa célula no existe más. Eso pasa con las células, con las proteínas, en fin, con todo lo que existe en el cuerpo. Entonces nada está por demás en el cuerpo. Bien, entonces se entiende que el cuerpo funciona como una unidad, pero son órganos separados, ¿no? Distantes unos de los otros, además. ¿Cómo es que se contactan? A través de sistemas integradores. Un sistema integrador puede ser el sistema nervioso que conecta, integra, ¿no es cierto? Son como los caminos. El sistema circulatorio, la sangre, integra porque comunican unos tejidos con otros. Por eso se llaman integradores. Y las hormonas también son integradoras, es decir, relacionan la función de un tejido con otros o de varios tejidos simultáneamente. Las hormonas, como saben, son sustancias generalmente orgánicas, producidas en determinados lugares, actúan también en determinados lugares, no actúan en cualquier lugar, y su acción va a depender de la presencia o ausencia de un receptor en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Quién entiende de esto? Varias seguramente, hipotálamo, tiroides, ya conocen las funciones. Todas las hormonas más o menos se parecen entre sí, o sea, tienen mecanismos similares de acción. O sea, toda hormona tiene que, para liberarse de algún lugar donde se produce, tiene que recibir un estímulo, la célula, para liberar esa hormona, si no, no se libera. O sea, no tienen una dinámica anárquica, digamos, desordenada, sino siempre responden a un estímulo. Si no hay estímulo, la hormona no se libera. Ese es un principio, hay que partir de eso. Una vez liberada la hormona, va a ir a actuar sobre un determinado órgano, tejido o célula. Se llama célula blanco. Ahí, exactamente ahí, porque ahí están sus receptores. No actúa en cualquier lugar. Su tiempo de acción es siempre limitado. O sea, la acción de una hormona puede durar segundos, minutos, horas, a veces hasta días también, ¿no? Muy pocas hormonas duran así. La mayoría dura segundos. Entonces el efecto de una hormona se ve solo durante algunos segundos, generalmente. Pero reitero, el tiempo es variable. La hormona, una vez que ha sido liberada y circula, va a cumplir su función, es metabolizada, se degrada. O sea, ya no es hormona. Se conjuga con alguna otra sustancia, se fracciona por acción de alguna enzima y se elimina por los emuntorios, los riñones o la bilis, por ejemplo. ¿Ya? Ahí terminó la acción de una hormona. Entonces las hormonas tienen fundamentalmente un efecto regulador. ¿Se entiende lo que es regular? ¿Sí? Regulador. ¿Qué es regulador? Bueno, es moderador, ¿no es cierto? Algo que organiza, que limita, que estimula, regula, ¿verdad? ¿Sí? Frena, impulsa, o sea, mantiene una cierta intensidad en algo. Eso es lo que hacen las hormonas. Vamos a poner un ejemplo. A ver, de las hormonas del cortisol. No han hablado todavía del cortisol. El cortisol es una hormona conocida como glucocorticoide. O sea, su efecto en general es sobre los carbohidratos, por eso se llama glucocorticoide. Es un corticoide con efecto en la glucosa y todos los carbohidratos, o sea, en el metabolismo del carbohidrato fundamentalmente. Pero esta hormona, además de eso, tiene otras funciones. Aumenta la glicemia, aumenta el estado de alerta del individuo, junto con otras hormonas. Estos son un ejemplo, ¿no? Todavía no es el tema. Con las catecolaminas, la hormona de crecimiento y el glucagón, más el cortisol, las cuatro se llaman hormonas contrarreguladoras. Contrarreguladoras de la insulina, la que vamos a estudiar ahora. Se llaman contrarreguladoras porque tienen un efecto contrario, y estas hormonas contrarreguladoras, no curiosamente, pero de manera interesante, son hormonas también conocidas como hormonas del estrés. Las hormonas del estrés, como su nombre indica, son las que se liberan durante el estrés.
Estas hormonas del estrés tienen como efecto principal preparar al organismo para la huida. ¿Ya? ¿Han hablado de eso, de la huida? ¿No? El estrés, ¿qué es el estrés? Por ejemplo, antes del examen han de saber el estrés ustedes, ¿no? Tal vez desde ayer, ¿verdad? El estrés. El estrés es una reacción de defensa del organismo frente a una agresión física o psicológica. Eso. Si en este momento empieza a temblar el edificio, ¿qué pasa? Todos en estrés, ¿verdad? Se asustan, ¿no es cierto? Entonces, casi instintivamente, ¿qué es lo que uno busca hacer? Huir, ¿no es cierto? ¿Sí? Salir de aquí, no sabe por dónde, cómo, no sabe qué es lo que va a pasar, está de miedo, entonces huir. Y el cuerpo se prepara para huir, para escapar. Al huir, ¿qué necesitamos? Oxígeno, entonces va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. De eso se encargan las catecolaminas. Como vamos a correr, nuestros tejidos necesitan glucosa, energía. De eso se encargan los glucocorticoides. Entonces, nuestro estado de alerta se eleva al máximo, ¿sí? Estamos muy atentos a la huida. Ya no nos interesa nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos haciendo frente a un estrés. Gracias a estas hormonas podemos huir y estar a salvo en algún lugar. ¿Me entienden? Ahora, estas hormonas se liberan no en cualquier momento, ¿no? O sea, solo cuando estamos en estrés, por ejemplo. ¿Alguna vez han estado o no podían dormir en la noche? ¿Anoche han podido dormir tranquilos? ¿Por qué? O sea, tienen insomnio, ¿verdad? Hay algo que les mantiene en alerta, ¿sí? Seguro que anoche estaban aumentadas sus hormonas contrarreguladoras más que otras noches, por eso les mantenía alerta. Ustedes estaban asustados, de miedo. Sus catecolaminas han de estar aumentadas, el cortisol también, como para huir. Claro, nadie pensaba en huir de ningún lado, ¿no? Pero como para huir. Oiga, esto reiniciar, porque a veces la tecnología es así, ¿no? Si algo no funciona, apagan y vuelven a encender y luego funciona. Es la manera más simple de hacer frente a las dificultades de este siglo. Bueno, entonces, nos mantenemos así por el estrés, ¿sí? Y el estrés no es una cosa espiritual, no es una cosa del alma, sino es que nuestras hormonas han aumentado anoche y estábamos alertas. Bueno, eso ocurre en situaciones especiales, pero todos los días también pasa algo así. El ser humano, la mayoría de los humanos tenemos un ritmo de vida. Despertamos en la mañana, dormimos en la noche, ¿verdad? Nuestra mayor actividad, o sea, ese cambio del estar en reposo al despertar, también es estrés. Y en ese momento, en las primeras horas de la mañana, aumentan estas hormonas contrarreguladoras. Por eso es que en la mañana uno está más alerta, está más fresco, se concentra más en los estudios, en la lectura, etc. La mejor hora para estudiar es siempre entre las 4 o 6 de la mañana, siempre. Por el organismo, ¿no? Por cuestiones ambientales también, porque a esa hora hay silencio, ¿verdad? Nadie nos llama, nadie nos chatea, nada, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, es ideal, pero por la cuestión biológica también es ideal, gracias a las hormonas. Luego, a medida que va pasando el día, sobre todo el cortisol va disminuyendo en la tarde, y a estas horas ya está llegando a su nivel más bajo. Entre las 10 o 11 de la noche es el nivel más inferior en todo el día del cortisol. Por lo tanto, nuestro estado de alerta también disminuye a esas horas. Entonces, lo más inteligente es dormir a las 10 de la noche. Por más esfuerzos que hagan, no van a poder aumentar su estado de alerta. ¿Sí? Claro, tomarán café, mascarán coca, pero eso ya altera la homeostasis, eso ya no es fisiológico. Con eso están alterando el funcionamiento normal de su organismo. O sea, están metiendo la pata. No sirve para nada. Lo que aprendan esa noche se van a olvidar en 2 días. Bien, como ven entonces, las hormonas son importantes en eso. Bien, eso en cuanto a las características generales de las hormonas. Por lo tanto, hay hormonas que tienen solo unas horas de duración, luego disminuyen. Imagínense si esas hormonas se dicen altas todas las 24 horas del día. No dormiríamos, ¿no es cierto? Nunca, ¿verdad? Bueno, la luz
influye también en la liberación de las hormonas, es otro estímulo. Por ejemplo, si no hubiese oscuridad, sería muy difícil dormir. Eso pasa en los países nórdicos, donde su noche dura 6 meses, ¿verdad? Y el día dura 6 meses también, pero todo el año hay luz. 6 meses hay sol y otros 6 meses no hay oscuridad, sino más o menos parece el atardecer, un día nublado o algo así. Entonces ellos tienen otras formas de estimular su sueño. Se encierran, creo que convierten en cámaras oscuras en sus habitaciones, porque si no duermen, imagínense, van a morir en pocos días. Bueno, este va a ser el último intento, si no vamos a usar marcadores. Qué pena. Bien, eso reitero de manera general. Ahora, todo eso han debido ver seguramente, y como es común a todas las hormonas, igual vamos a ver que es similar en el páncreas. Vamos a hablar a partir de hoy, por unos 5 o 6 días más o menos, sobre la fisiología del páncreas. El páncreas, como saben, desde el primer año tiene 2 componentes funcionales, ¿verdad? La parte exócrina y la parte endocrina. La parte exócrina, que está relacionada con la producción de enzimas, y la endocrina, como su nombre dice, con la producción de hormonas, es la parte que tenemos que estudiar ahora. La parte exócrina ya la han estudiado. Ahora, la parte endocrina, las hormonas que produce el páncreas, todas las hormonas que produce, están orientados a regular el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Entonces, en el medio interno, pues son hormonas, ¿no? Están dentro del cuerpo. Y el páncreas exócrino también, pero en otro medio. Recuerden ustedes que las enzimas pancreáticas digieren carbohidratos, digieren lípidos y digieren proteínas, ¿no es cierto? Eso ya es parte del metabolismo. Aunque ese metabolismo está en el medio externo, o sea, está en la luz intestinal, pero ya es metabolismo eso entra dentro del concepto de metabolismo. Entonces, en general, estamos autorizados a decir de que el páncreas tiene como función principal regular el metabolismo completo dentro del cuerpo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Eso es lo que hace el páncreas a través de sus secreciones, ya sean enzimáticas u hormonales. Eso está claro, ¿verdad? No hay discusión, creo, en esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es estudiar la parte endocrina, o sea, las hormonas pancreáticas. ¿Ustedes saben si puedo colocar un flash a la pantalla? Sí. Vamos a avanzar entonces un paso en la tecnología. Es que han habido ciertos problemas con estos equipos en los laboratorios. Hay estudiantes que, no sé si saben si son estudiantes, ¿no? Yo creo que no. Pero han aparecido rayadas las pantallas, polígrafos y no sé qué cosas. O sea, eso ya es difícil de entender cómo alguien puede hacer eso. Entonces, resulta que hay que usar esto con mucho cuidado si no nos hacemos responsables. Está programado avanzar en esta clase. ¿Y la computadora se puede conectar allá? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Por HDMI. Con este no hay otro allá. Sí. Allá la terminal, ¿dónde queda? Cosa que a mí no me echen la culpa después. Aquí estamos. Pero ¿cómo lo pasamos? ¿Dónde está la flecha? No se pasa. ¿Muevo así? Sí. Reproducir. Venga. Allá arriba. ¿Dónde está? Reproducir. Arriba de. Aquí estamos entrando. Entonces, ambas, digamos, no digamos secciones, porque es una forma de dividir al órgano. En realidad, el páncreas se lo divide artificialmente para entenderlo bien, pero no es que el páncreas tiene una función dual, tiene una sola función. Si ustedes recuerdan la histología, los acinos y los islotes están entremezclados, ¿no es cierto? Hay una conexión funcional entre ambos. Es decir, no están guardados ahí al azar, sino que su organización tiene mucha relación con la estrecha función o interacción que tienen entre ambas.
¿Ya? Trabajamos de eso. Entonces, didácticamente lo podemos dividir así, pero ambos confluyen en las mismas funciones. Por lo tanto, como estamos estudiando medicina, entonces nuestro objetivo es no solo aprender cómo funciona el cuerpo, sino el objetivo final es cómo vamos a resolver cuando el cuerpo funciona mal, ¿no es cierto? Claro, ahora no vamos a estudiar cómo funciona mal, ¿cierto? Las enfermedades no, eso lo vamos a estudiar después. Pero para darle sentido a esto, porque si no, no vamos a encontrar utilidad, hay que hablar algo de eso, pero de manera muy general y muy simple. No vamos a hablar de enfermedades. Si el páncreas entonces regula esto, aporta con esta función sobre el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Saben qué es metabolismo, verdad? ¿Qué es metabolismo? Son todas las acciones físicas y químicas dentro de una relación. ¿Perdón? Son todas las actividades físicas y químicas que aceleren o sea, actividades físicas y químicas, ¿sí? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De quién? El organismo. ¿De quién? Ese es un tema, por eso es el primer tema de las clases de cada año, ¿no? La primera semana tienen que hablar de metabolismo. Y ahora es, como dicen, casi al fósforo. Es decir, ¿qué cosa viene? Un tema de entonces esto. No hay que dejar pasar, ¿sí? Hay cosas claves en todas las materias, en cada tema también. No hay que pasar por alto porque eso es un gravísimo error. Si no entienden algún término, pregunten, para eso son las clases teóricas. Y las prácticas también. Pero si su duda surge un sábado, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Libro. No van a usar a Google, a Wikipedia, el Rincón del Vago, eso no sirve, ¿no? ¿Qué van a hacer? Son universitarios. Eso sirve para los colegiales. ¿Qué van a hacer? ¿Nunca han estado en esa situación? Pues yo les digo a los estudiantes, si tienen dudas en el fin de semana, por ejemplo, chatean pues, ¿no? Al docente, porque sigue siendo docente el sábado y el domingo. Además, nos pagan a nosotros por sábado y domingo, feriados. Nos pagan en diciembre, cuando no hay clases, nos siguen pagando. Qué bárbaros que son. Y no nos ocupan, pero los estudiantes, pese a eso, no hacen. Entonces, hay que romper con eso, ¿sí? En otros medios, el contacto, la interacción docente-estudiantes es muy intenso, ¿no? No solo en clases, las clases es una parte nada más de la relación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora la tecnología nos permite hacer eso, pues antes no, obviamente, ¿no? Antes, en el único momento que veíamos al docente era en clases nada más, después nunca más, ¿no? Pero ahora el docente, en los papeles dicen, trabajado 31 días al mes. O sea, 31 días, ¿cuántos son? Día y noche, ¿no? 31 veces. Eso es. De nos pagan por dormir. Bueno, entonces hay que preguntar, ¿sí? En las clases aprovechen para preguntar. Si algún término han olvidado, pues pregunten, si no, no van a entender lo que viene después. Estamos hablando de metabolismo y la idea no está muy clara. Lo diremos de manera general y rápida para repasar, ¿no? Las células, todas las células tienen algún rol, ¿no es cierto? Están vivas. Si están vivas, quiere decir que hacen algo, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las células? No están de vacaciones ni un solo segundo en el cuerpo. En los órganos, las células están trabajando intensamente, con intensidad alta, baja, pero solo dejan de trabajar cuando mueren las células. Desde la mitosis comienza su función. Entonces no es que tengan un parcial, ahora hay que descansar y paren el metabolismo, muchachos, nada que ver. El metabolismo es permanente con intensidad variable. Entonces, ¿qué es ese metabolismo? En general, como decía, las células se encargan de producir sustancias, de sintetizar, no producen las mismas sustancias. Es como la economía, ¿verdad? En el país la economía, pues ¿cómo funciona? Cada ciudadano produce algo, ¿no es cierto? Unos producen zapatos, chamarras, papas, cebollas, refrescos, salchipapas, producen algo, ¿verdad? Envían, pues no se lo comen todo, sino envían a otros lugares, los otros les retribuyen con algo, ¿verdad? Intercambio, les pagan en moneda, con esa moneda compra otra cosa. Entonces hay una diversidad de acciones, de interacciones, ¿sí? En donde uno produce y consume. Las células producen, consumen, pero también lo que producen alguien lo recicla. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con la cebolla? Pelamos la cebolla, ¿qué hacemos con la cáscara?
No, primero no se come la cebolla entera, ¿verdad? Picar la cebolla, pegar la cebolla, hay partes que no se comen, se lo ponen a la basura, qué sé yo, para reciclarlo, en fin, y luego lo digieren. Al final ya no hay cebolla, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya la cebolla queda irreconocible en el caldo, en el segundo, lo que sea. En el estómago mucho más. Entonces hemos transformado a la cebolla, pero la cebolla en sus componentes todavía está allí. Entonces, algo parecido hacen todas las células, y eso se llama catabolismo, o sea, degradan. Es como desarmar sustancias para transformarlas en otras sustancias útiles o simplemente en sustancias que ya no son útiles y hay que eliminarlas. Eso hacen casi todas las células en distinta intensidad. A todo ese conjunto de acciones se llama metabolismo. Metabolismo. Entonces podemos, ya entrando digamos a usar términos un poco técnicos, podemos decir que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y enzimáticas, ¿no?, de transformación, de síntesis o catabolismo, sustancias diversas en todas las células del cuerpo. Cuando la célula ya no es capaz de cumplir con esa función, muere. No hay que me jubilo, vacaciones, ¿no es cierto?, pensión, no. Que descanse la pobre célula unos añitos más ahí, en la oreja, ya, ahí están las células jubiladas. No hay eso. No existe, así es la naturaleza. Ni siquiera cuando deja de funcionar, simplemente cuando ya funciona mal, bueno, ya no. Hay mecanismos que reconocen, proteínas que reconocen, los marcan, en bioquímica han tenido que estudiar eso, los marcan y una especie de barredores vienen y catabolizan esa sustancia, vienen los macrófagos, los digieren completamente y quedan los aminoácidos sueltos. Para los gusanos, no, sino para hacer, es materia prima para hacer nuevas proteínas en otras células, y así sucesivamente. Bueno, todo eso es el metabolismo. Entonces, eso ocurre con los carbohidratos, con los lípidos y con las proteínas también. En realidad, la mayor parte del metabolismo se orienta a las modificaciones de estas sustancias dentro del cuerpo, desde que ingresa con los alimentos. Las hormonas pancreáticas tienen muchísimo que ver con esto. No son las únicas con acción exclusiva sobre el metabolismo de esta sustancia, pero son las más importantes, digamos, ¿sí?, tanto cuantitativa como cualitativamente hablando. Por lo tanto, ahora que vamos aprendiendo, el estudiante de medicina debe preguntarse siempre: ¿y si falla el páncreas, qué va a pasar con nuestro cuerpo? Ya, si falla el páncreas exocrino, o endocrino, perdón, ¿qué va a pasar? ¿Qué se altera? El metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y proteínas. La respuesta automática, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso se va a alterar. Ah, pero ¿cómo se sabe eso? Bueno, para eso primero hay que conocer, pues, cómo es el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Hay una enfermedad que es una de las tres, digamos, maldiciones, algo así lo llama la comunidad científica mundial, del siglo XXI. Uno de los tres males, ¿sí?, males apocalípticos de esa magnitud, más o menos. Una de ellas es la diabetes, la otra es la hipertensión y la otra es la obesidad. Están incrementando cada vez más y más y más en el mundo entero a distinta velocidad. Bueno, cada vez hay más gente con este tipo de problemas, pero ¿por qué es problema esto? O sea, si yo tengo diabetes, ¿y qué? ¿No es cierto? Cuando ustedes escuchan diabetes, ¿qué se les viene a la mente? Oh, qué tipo tan dulce, así. ¿Qué? ¿Baja producción de insulina? O sea, si un señor le dice a usted: señorita, usted estudia medicinas y yo tengo diabetes, ¿qué se le viene a la mente inmediatamente? El señor tiene poca insulina, ¿no? O dirá, tiene mucho azúcar, ¿verdad? Eso es lo que la gente sabe de la diabetes. Pero la diabetes, si decimos solamente insulina, es una hormona y no es la única involucrada en la diabetes. Si decimos azúcar, solo nos referimos a este. Y eso es algo que se arrastra lamentablemente. La gente en la sociedad no hay problema, ¿no? Ellos no tienen la obligación de saber. Pero en el campo de la salud, los problemas de salud, muchos se limitan solamente a los trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Y para el tratamiento del paciente controlan su azúcar y creen que está bien. No, porque también hay trastornos en el metabolismo de los lípidos y las proteínas.
¿Sí? Lo que más llama la atención, obviamente, es el aumento del azúcar en el diabético o su disminución. Pero los otros, por obviar los otros, vienen otras complicaciones. Aún así, las estadísticas actuales de la diabetes son espeluznantes. No estamos avanzando diabetes, pero solo es una introducción a ese campo, porque como es una enfermedad que el mundo entero va aumentando su prevalencia, ¿quiénes manejan a los enfermos entre los humanos? ¿De quién es responsabilidad el enfermo en la humanidad? ¿De los abogados? Los médicos. Obviamente los médicos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que escudriñar a mucha profundidad esto, porque trae por detrás muchos problemas sociales, económicos, psicológicos, etcétera, hasta políticos, la diabetes. Gran cantidad de diabéticos existe en el mundo, por lo tanto demanda de gran cantidad de profesionales de la salud entendidos en la materia, no especialistas. Pues cualquier médico general tiene que saber manejar diabetes. Su diagnóstico no es difícil, como vamos a ver en la última clase. Es muy simple, sin síntomas. Porque la diabetes, como dice aquí, son trastornos caracterizados por alteración del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Nosotros podemos percibir si estamos sintetizando proteínas o no en este momento. Nada, pues no es cierto, el metabolismo no lo sentimos. Entonces, los trastornos metabólicos inicialmente no dan síntomas. Por lo tanto, si yo soy diabético en este momento, no me voy a dar cuenta. Ya, en este momento, desde las 7 de la noche del 13, martes 13, soy diabético, no me voy a enterar que soy diabético hasta de aquí a 5 o 10 años. Porque ese tiempo pasa, la diabetes, sin dar ningún síntoma. Nada de nada. Ni sed, ni que orino mucho. Eso aparece después de 5 a 10 años. ¿Y por qué aparece? Porque ya hay complicaciones. Entonces solamente hay síntomas cuando hay complicaciones, ¿verdad? Entonces el diagnóstico, ¿cómo se hace? Si no hay síntomas, si no hay dolor de nada, ni siquiera se ponen tristes, ni caspan tienen los pacientes por la diabetes, ni melancolía, pero se damos cuenta, no hay nada, ¿sí? El diagnóstico es esencialmente laboratorial, es decir, por análisis de glucosa y lípidos, simple. Es muy sencillo, vamos a verlo después. Bien. Fundamentalmente, la causa, o sea, la etiopatogenia principal es el defecto de la producción de insulina o el defecto de la acción de la insulina. Es decir, hay diabéticos que tienen mucha insulina, pero esa insulina no es capaz de cumplir con su trabajo. Ya luego vamos a ver en qué consiste el trabajo de la insulina, ¿no? O hay diabéticos, estos son los ya avanzados, que tienen poca insulina, y esa poca insulina obviamente es insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas, ¿no es cierto? O para regular el metabolismo. ¿Cuántos muertos produce la diabetes? Ya, la diabetes es una de las enfermedades que más muertes produce en el mundo, mucho más que la COVID-19, mucho más, muchísimo más, ¿no? ¿Por qué mata? ¿Cómo mata la diabetes? La diabetes no mata inmediatamente. La diabetes produce una serie de complicaciones. Ahorita les voy a mostrar una lista. Esas complicaciones son las que llevan a la muerte al diabético. Estas son algunas estadísticas y cada vez se van actualizando más. Esta no está tan actualizada como pueden ver ahí en la referencia, pero hay una de cada 20 muertes produce la diabetes. Y hay alguien que muere con diabetes o por la diabetes cada 6 minutos en el mundo. Ya, estamos aquí 50 minutos. ¿Cuántos se habrán muerto desde que estaba aquí chamboneando con este equipo hasta ahora? Habrán muerto como 10 personas, ¿no? En el mundo, o más. ¿Sí? Ya. Cada minuto van muriendo esa cantidad de 2.9 millones anuales de muertes en el mundo. Más gente, el doble de diabéticos mueren en los países subdesarrollados como el nuestro. En los países altamente desarrollados igual mueren los diabéticos, pero el doble en nuestros países. Por muchas razones. Primero, el diabético no acepta que sea diabético y si lo acepta no sabe cómo tratar su diabetes. El diabético tiene que cambiar prácticamente su estilo de vida, aunque tarde, ¿no? O mejor cambiar antes de ser diabético. Pero bueno, ya llegó la diabetes que tiene que cambiar y no lo hace.
El diabético no vive solo, el diabético no come solo, come en familia, ¿no es cierto? Come con amigos, pero tiene que comer diferente. Entonces la familia no prepara en 2 ollas. Esto para los diabéticos familiar, esto para los no diabéticos. Nadie cocina así en su casa, ¿no es cierto? Entonces el diabético se desadapta, se deprime, manda a cierta parte a su enfermedad y dice, ya hay que morir, y entonces su calidad de vida se deprime. Hay estadísticas interesantes. La diabetes produce 3 veces más depresión que los no diabéticos. Por ejemplo, de los divorciados, la mayoría son diabéticos. Los diabéticos se quedan sin nada el resto, o sea, en los últimos años de su vida. Sus bienes los venden. ¿Por qué? Porque el tratamiento es costoso. Tiene que tomar no uno, varios medicamentos todos los días de su vida. Es más, tiene que ir al médico y tiene que pagar al médico. Tiene que hacerse análisis muy seguidos. O sea, la calidad de vida del diabético cae muchísimo. Aún así, va a vivir menos. Aún esté bien controlado, va a vivir menos tiempo. Entre 5 a 10 años menos que de lo que hubiese vivido sin ser diabético. Aunque esté bien, estamos hablando de diabéticos bien controlados, ¿no? Diabéticos mal controlados, obviamente van a morir antes, ¿eh? Bueno, entonces, esta cantidad de años se pierde, ¿no? Si uno es diabético. ¿Se cuenta? En 10 años, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer otra carrera universitaria, ¿sí? O jubilarse 10 años y irse de vacaciones por el mundo. Se pierden eso. La diabetes se complica con estas cosas, o sea, prácticamente a todo el organismo afecta. Hay un término que yo les aconsejo, no es de fisiología, pero vayan repasándolo, la glucotoxicidad. La glucotoxicidad se refiere a la toxicidad de la glucosa. En la diabetes, reitero, no solo es elevación de glucosa, pero la glucosa por su parte daña el organismo. Primero, glucosila, proteínas que no debían estar glucosiladas. ¿Saben qué es glucosilar, no es cierto? ¿Qué es glucosilar? En bioquímica. Glucosilar es añadir moléculas de glucosa a alguna otra molécula que no sea carbohidrato. Por ejemplo, las proteínas pueden glucosilarse y forman glucoproteínas, ¿no? O los lípidos, glucolípidos. Existen glucoproteínas. Normalmente tiene que haber ciertas glucoproteínas que cumplen funciones muy importantes, pero no todas las proteínas. Entonces, cuando hay exceso de glucosa, se glucosilan proteínas que no deberían glucosilarse, entonces proteínas ya tienen función alterada y eso desencadena una serie de eventos secuenciales que van dañando la membrana basal, el tejido conjuntivo. Y como el tejido conjuntivo está en todo el cuerpo, la membrana basal también, entonces todo el organismo se afecta por la glucotoxicidad. El sistema nervioso, la respuesta nerviosa, la retina, todo. Aquí está la lista. Enfermedades del corazón, infartos, son más frecuentes obviamente en los diabéticos. La diabetes es la principal causa de ceguera en el adulto, en el mundo, ¿no? En el adulto. La insuficiencia renal, nuestras salas de nefrología, donde hay pocos equipos de hemodiálisis, que son riñones artificiales, están repletos las 24 horas del día. Y aún así hay gente que no puede acceder porque no hay máquinas de hemodiálisis. Y para eso se necesitan especialistas. Y no hay especialistas suficientes en este país para atender tal cantidad de enfermos. Tiene que ser un especialista, un nefrólogo. Necesita enfermeras, necesita técnicos para manejar la máquina. Necesita mucha gente para atender a los enfermos. Ya no tienen riñones, ¿qué van a hacer? ¿No? Si se quedan una semana o 2 sin riñones, se van a morir. Y mucha gente decide hacer eso. O sea, ya no más sufrir, doctor, ¿para qué? Mi familia me trae a la 1 de la mañana y se van a 6 de la mañana porque tienen ese horario de diálisis algunos, día por medio, hasta que mueran. O hasta que consigan un riñón nuevo para trasplantar de algún donante, y eso sin garantía porque el organismo puede rechazar a ese riñón, ¿no es cierto? Hay gente que vende su casa para pagar un riñón. Pues ya hay historias diabólicas en esto. El pie diabético es la principal causa de amputación no traumática en el mundo. O sea, ¿por qué ocurren las amputaciones? Pueden ser por accidentes. Bien. La segunda causa, diabetes. O sea, que es la que más produce amputaciones, ¿no? Entonces, la neuropatía se refiere a la pérdida de sensibilidad, fuerza, coordinación, todo eso en los pies, y otro tipo de lesiones, deformaciones articulares, lesiones que no
sanan rápidamente porque, no porque sea dulce la sangre, sino porque incluso el sistema inmunitario disminuye en los diabéticos, llega poca sangre ahí, hay aumento de la tendencia a la coagulación de la sangre, se forman coágulos, por eso aparecen los infartos, los accidentes vasculares cerebrales, a eso que llaman derrame cerebral. ¿Has escuchado eso? ¿No? Son accidentes vasculares cerebrales donde hay una embolia, hay un infarto cerebral, entonces la gente queda en coma y muere. Si sobrevive, queda con defectos, ¿no? O sea, no puede moverse, no habla, en fin, es dependiente, se da cuenta cómo disminuye su calidad de vida. Además ha podido tener un infarto y estar mal su riñón, el mismo diabético. O sea, todo esto puede afectar a una sola persona. Que no selecciona a estos, le voy a atacar el corazón, estos dañaré sus pies y estos que se queden ciegos, no hay eso. Sino la diabetes a un solo individuo va a producir todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, las condiciones del diabético son dramáticas. Pero si no tuviese diabetes este señor, estas cosas no existirían en su organismo. Entonces, ¿por qué tiene diabetes? ¿Se puede evitar la diabetes? Sí, se puede evitar la diabetes. ¿Quiénes son los encargados de evitar la diabetes? ¿Los arquitectos? ¿Quiénes? ¿Los futbolistas? ¿Quiénes? Los médicos. Entonces, ¿por qué no evitan? Por ejemplo, una de las medidas, luego al final vamos a hablar de los factores de riesgo de la diabetes, pero podemos adelantar algo, ¿no? Una de las causas, un factor de riesgo para tener diabetes es la alimentación insalubre, es decir, no es una alimentación sana, equilibrada. Insalubre, exceso de alimentos hipercalóricos, como salchipapas, hamburguesas, pollos fritos, ¿no? Falta de antioxidantes, como verduras, frutas. ¿Cuántas verduras han comido y frutas hoy día? Entonces, ustedes tienen un factor de riesgo ya para ser diabéticos. Claro. Pueden evitarlo, ¿no es cierto? Es fácil evitarlo. ¿Y por qué no lo evitan? Y no solo aquí, eso pasa en el mundo. Sí, nosotros trabajamos mucho en esto y hay congresos donde llegan expertos de otros lugares. Ya, muy bien, ya vamos a discutir la diabetes, etcétera, ya hemos solucionado el problema mundial de la diabetes. Listo. Ahora, en honor a todos a la reunión, una cena. Ni una verdura. O si hay verdura, estamos en un seminario una semana, encerrados en un ex convento. Hacíamos ejercicio porque el estar sedentario también es un factor de riesgo para la diabetes. ¿Son sedentarios? Entonces ya tienen dos factores de riesgo para ser diabéticos. Si tienen algún pariente diabético, son 3 factores de riesgo. Etcétera. Bueno, entonces, desayuno, almuerzo, cena, obviamente con verduras, frutas y todo eso. La mayoría dejaba las verduras en los platos. Pero si eso es lo que van a hablar en sus países, ¿no es cierto? Van a decir, muchachos, aquí hay que comer sano, saludable, y yo no lo hago. Algo de eso pasa, ustedes están aprendiendo, saludable, verduras, antioxidantes, agua, no Coca-Cola. Hora de almuerzo, aquí arriba, ¿no es cierto? Todos los restaurantes venden eso, comida de salud. ¿Por qué venden? Porque la gente compra, por eso. Si la gente fuera a preguntar, ¿quiero manzanas? ¿Tiene? No, manzanas, no, nadie tiene manzanas. Entonces no entro a este restaurante. En 2 días o 3 ese restaurante va a cambiar de rubro y va a poner manzanas para vender. Al vendedor, ¿qué le importa su salud, si tiene diabetes o no? Al vendedor lo que le interesa es vender, ¿no es cierto? ¿Qué cosa demanda la gente aquí? Eso voy a hacer para vender. Ese es el trabajo del vendedor. Bueno, entonces cambien, ustedes cambien su familia. A ver, no compre Coca-Cola en toda esta cuadra durante 2 semanas. Los camiones ya no van a descargar Coca-Cola. Van a descargar agua. Ya, no importa. El siguiente paso, vamos a hablar de la anatomía funcional del páncreas endocrino. Esto es un repaso, pero desde el punto de vista funcional de algo que ustedes ya conocen, ¿no? Histología y anatomía, que eso es algo muy sintético, muy resumido. Vamos a hablar de la síntesis y secreción de insulina. Ese es un aspecto muy, muy importante en el aprendizaje de la fisiología del páncreas endocrino. Esta es la base del tratamiento de la diabetes y problemas metabólicos. Mecanismos de acción de la insulina para comprender qué pasa con la insulina. ¿Por qué si está en exceso, esta insulina no trabaja bien, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Y qué es lo que hace la insulina? Finalmente, ¿cómo ayuda al organismo? Síntesis y secreción del glucagón es una hormona pancreática que está estrechamente relacionada con la insulina, pero es antagonista de la insulina, por eso hormona contrarreguladora. Han debido notar a estas alturas ya que en el organismo hay cientos de miles de sustancias que tienen un efecto y hay otras tantas sustancias que tienen efecto contrario. O sea, no hay una sustancia que sea autónoma, independiente, libre, que nadie me dice nada. No existe eso en la naturaleza. De lo contrario, el organismo se enfermaría. Entonces siempre hay mecanismos de regulación, ya sea a través de otras sustancias, etcétera, etcétera. Por eso mantenemos la homeostasis. Efectos metabólicos de las hormonas pancreáticas, esa es, digamos, la parte más sustanciosa del tema que vamos a hablar. Y finalmente, esto es más aplicativo. ¿Qué pasa cuando hay déficit de insulina? O sea, es una característica de la diabetes. No vamos a hablar de la diabetes, ¿no? Pero ya más o menos vamos a tener una idea de qué es la diabetes. Bien. Vamos a dejar aquí, ¿no? En homenaje a la hora. ¿Tienes clases? ¿Viven lejos? Sí. Vamos. Ya son las 8. ¿Por qué han cambiado de horario? Por eso, la mayoría, no todos los diabéticos son obesos, pero hay gente con peso normal, pues obeso. Ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, mi peso ideal puede ser, digamos, 60 kilogramos. ¿Ya? Y digamos que estoy con 55, pero puedo ser obeso. Es decir, mi peso es normal, pero ¿por qué me dice que estoy obeso? El concepto de obesidad no es el exceso de peso, sino es el exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Entonces, el peso solamente no es suficiente para decir si uno es obeso o no es obeso, salvo que sea un atleta. Entonces, si es un atleta, obviamente su mayor peso está en los músculos, ¿no es cierto? Pero si es un sedentario, tiene un peso normal, probablemente sea obeso, aunque su peso esté normal, aunque esté esbelto, aunque parezca Bambi o Kent, ¿no es cierto? ¿No? Puede ser obeso. Entonces, es difícil. Ahora, ese aumento del tejido graso altera otras funciones. Aumenta, por ejemplo, la acción de las catecolaminas, aumenta la acción de la angiotensina 2, por eso los obesos llegan a ser hipertensos rápidamente. El tejido adiposo produce sustancias, produce hormonas también. No sé si hablaba un tema de eso, de la función endócrina del tejido adiposo. Produce sustancias que son hormonas y cuando producen en exceso tienen un efecto nocivo, como cualquier hormona. Por ejemplo, la insulina parece buena, ¿no es cierto? Pero el exceso de insulina produce otro tipo de trastornos, ¿sí? O sea, no es cuestión de inyectarse insulina, ¿no? Por toneladas y ahora estoy bien, ¿no? O sea, eso lo van a ver obviamente después. Lo estoy diciendo de manera general para no crear confusión. Entonces, hay ese mecanismo fisiopatológico que a partir del tejido adiposo se genera, ¿sí? Hipertensión. Incluso el obeso, sin ser diabético, y es hipertenso, ¿no? Y la hipertensión, hay una especie de retroalimentación positiva con la función del tejido adiposo y produce diabetes, produce disfunción pancreática. Todo está relacionado, interrelacionado. Por ejemplo, digamos, la hipertensión daña al riñón, o el daño al riñón produce hipertensión, ¿sí? Entonces, cuando a veces viene un paciente hipertenso con el riñón dañado y nunca ha ido al médico, uno no sabe qué ha sido lo primero, o la hipertensión o el daño renal, ¿no? Pero a esa altura ya no interesa tampoco averiguar para qué, porque el tratamiento va a ser siempre el mismo, ¿no? Por cuestiones académicas sería interesante saber por qué, o sea, cuál ha sido lo primero, ¿sí? Les estoy poniendo esas pinceladas para que ustedes, digamos, si quieren, vayan a repasar. Si quieren bibliografía, yo les paso también, ¿ya? Sobre esto. Lo que no quiero es crear un campo difuso, ¿no? Sino que ustedes vean lo concreto, pero lo otro, si quieren, pueden complementar, no hay ningún problema. Podemos hablar algo de fisiopatología, algo así. Pero por eso los tres males del siglo XXI son hipertensión, diabetes y obesidad, porque siempre andan juntos, siempre. Así que el paciente hipertenso hay que buscar o descartar si es o no diabético, siempre. Y problemas de los lípidos, ¿no? Colesterol, porque eso altera. La hipertensión también se produce por alteración de los lípidos. O sea, aumenta el colesterol, daña el endotelio se inflama, y al inflamarse el endotelio produce sustancias vasoactivas. Van a leer sobre, ya seguramente han leído sobre endotelina 1, por ejemplo, que produce más vasoconstricción. Es la razón por la cual un aumento del colesterol
¿sí? Va a dañar ese endotelio y se vuelve hipertenso. Es así, o sea, hay una amistad muy estrecha entre los tres problemas: hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces, al final, el que es obeso va a terminar casi siempre con, si no muere antes, ¿no? Con hipertensión y diabetes, el que es obeso. Obeso que vean, nos decimos eso, es diabético hasta que se demuestre lo contrario. Y casi siempre se demuestra que es diabético. Es decir, está en los 5 o 10 años de silencio, digamos, sintomático, no tiene síntomas. Hay en el mundo, como promedio, el 10% de prevalencia de diabetes. O sea, de cada 10 personas, o digo, de cada 100 personas, 10 son diabéticos. La mitad de ellos no lo saben. En Bolivia son 10 millones de habitantes. Según las estadísticas, hay 1 millón de diabéticos ya establecidos, y la mitad de ellos no lo sabe. ¿Cuántos son aquí? Más de 10. ¿Quién puede levantar la mano, jurar y decir no soy diabético? ¿Quién? La diabetes ahora se presenta a cualquier edad, mucho más. Hay diabéticos adolescentes con diabéticos que antes decía diabetes de adulto, pues ya no hay ahora ese término diabetes de adulto porque se presenta a cualquier edad. Obviamente con más frecuencia a partir de los 30, 40 años, ¿no? Pero se presenta también en adolescentes, así que ustedes ya han pasado la adolescencia, tienen derecho a tener diabetes, ¿no es cierto? ¿Ah? Perfecto. Bien, tenemos aquí entonces. Salvo que haya alguna pregunta o algo así, ¿ah? Ya, nos vemos mañana. Nos vemos con ustedes, ¿no?